Hola, ¿qué tal? Yo soy Alberto y esto es Cine Óptica. La década de 1920 a 1929 fue testigo de la transformación del mundo. La Primera Guerra Mundial había alterado radicalmente los valores de gran parte de la sociedad y la gente trataba de olvidar el horror vivido hasta 1919. En los alegres 20s nacieron la radio, el jazz y las faldas cortas, así como el fascismo, el nazismo y la depresión económica norteamericana. En 1927, el cine habló por primera vez. El cantante de jazz de Alan Crosland se convirtió en punta de lanza de una novedad cinematográfica, el sonido. A partir de ese momento, el cine apostó todo a las palabras y a la música, inaugurando una nueva era en su historia. Después de 1920, el cine mexicano mantuvo una carrera dispareja en contra de la creciente popularidad del cine hollywoodense. Los nombres de Rodolfo Valentino, Tom Mix y Gloria Swanson competían con gran ventaja contra los de Carlos Villatoro, Ligia Di Gioconda y Elena Sánchez Valenzuela por el gusto del público mexicano. En general, muy poco se puede rescatar del cine mudo mexicano de los 20s. Quizá lo más importante de esta década para nuestro cine fue la preparación que obtuvieron distintos actores, directores y técnicos mexicanos en el cine de Hollywood. Entre los directores, Fernando de Fuentes, Emilio Fernández, Roberto y Joselito Rodríguez recibieron su educación cinematográfica en Hollywood. De esta manera, el cine mexicano se preparaba para lo que sería la época de oro. A pesar de que el sonido se incorporó al cine en 1927, no fue sino hasta 1931 cuando se realizó la primera cinta sonora mexicana, una nueva versión de Santa, dirigida por el actor español hollywoodense Antonio Moreno e interpretada por Lupita Tovar. Tipo, resignación. Desgraciadamente, Santa ha muerto. ¿Muerta? No, doctor. De nueva cuenta, la primera en algo no lo fue totalmente. Antes de Santa, se habían filmado varias películas con sonido indirecto sincronizado a partir de discos. Estos intentos de cine sonoro no fueron populares en México, como tampoco lo habían sido experimentos similares en otras partes del mundo. Santa fue, eso sí, la primera película mexicana que incorporó la técnica de sonido directo grabado en una banda sonora paralela a las imágenes en la misma película. Esta técnica fue traída de Hollywood por los hermanos Roberto y Joselito Rodríguez, quienes habían inventado en Estados Unidos un aparato sincronizador de sonido muy ligero y práctico. El apoyo de un equipo entrenado en Hollywood para la filmación de Santa no fue casualidad. Obedecía a todo un plan para establecer una industria cinematográfica mexicana, mismo que incluyó la fundación de la Compañía Nacional Productora de Películas. Esta empresa adquirió unos estudios de cine existentes desde 1920 y se estableció como la compañía de cine más importante del país. La decisión de importar a casi todo el personal de la filmación se hizo con la idea de asegurar el éxito financiero de la película. La cercanía de Hollywood con nuestro país fue un factor importante que permitió la integración de varios compatriotas en la industria fílmica norteamericana. Dolores del Río, Ramón Novarro, Lupe Vélez y Lupita Tovar fueron algunos de los actores mexicanos que se codearon en esa época con los más famosos de Hollywood. La falta de sonido en el cine eliminaba la barrera del idioma. El retorno a México de algunos de los prestigiados mexicanos de Hollywood no correspondió tanto a un súbito sentimiento nacionalista por parte de ellos, sino a la necesidad de asegurarse un futuro dentro del cine. La llegada del sonido traía consigo algo más que la posibilidad de incluir canciones en las películas. Significaba la muerte de la carrera de muchos actores. Aparte de los problemas sufridos por actores que no contaban con una voz acorde a su personalidad cinematográfica,
El principal problema de los extranjeros que actuaban en Hollywood era el idioma, o cuando menos, el acento. Los actores y actrices extranjeros interpretaban en muchas ocasiones el mismo tipo de papeles que los norteamericanos, por lo que el acento extranjero era algo imposible de mantener bajo la nueva era del sonido. Otra cara del problema, quizás la más grave, para las compañías productoras, era el carácter mercantil. Antes de la llegada del sonido, las películas podían venderse en todo el mundo sin ningún problema. Los intertítulos de algunas escenas de los filmes, letreros que se interponían a la acción para presentar un diálogo o una explicación, eran sustituidos al llegar a su destino por letreros escritos en el idioma local. El sonido eliminaba estas prácticas. Una solución efímera que propuso Hollywood fue la realización de versiones en varios idiomas de sus filmes importantes. Así, entre 1928 y 1939, Hollywood filmó varias veces una misma película para asegurar su presencia en los mercados extranjeros. Con el tiempo, la práctica comprobó ser contraproducente. El público extranjero rechazaba las versiones en su lengua natal, porque los actores no eran los que ellos querían ver en la pantalla. En el llamado cine hispano de Hollywood, las versiones en español, el problema se agudizó por la gran cantidad de acentos de los actores, algo que nunca tomaron en cuenta los productores hollywoodenses. Van Helsing, a most distinguished scientist whose name we know, even in the wild of Transylvania. I had a frightful dream a few nights ago, but I don't seem to be able to get it out of my mind. I hope you haven't taken my stories too seriously. Stories? Yes. In my humble effort to amuse your fiancée, Mr. Harker, I was telling her some rather grim tales of my far-off country. I can imagine. Van Helsing, el distinguido hombre de ciencia, cuyo nombre conocemos hasta en las montañas de Transilvania. Aún así, el cine hispano sirvió como plataforma de entretenimiento para los actores y realizadores mexicanos que se incorporaron a la industria nacional a partir de Santa. Funcionó también como una etapa de transición para evitar el despido masivo de actores que habían perdido su lugar en el firmamento de estrellas de Hollywood. La industria del cine mexicano nació en una época de gran efervescencia social, política y cultural en nuestro país. La revolución comenzaba a ser una etapa de la historia, aunque sus protagonistas todavía regían el destino político de la nación. En 1928, el general Plutarco Elías Calles había fundado el Partido Nacional Revolucionario, PNR, antecedente directo del Partido Revolucionario Institucional, PRI. Entre 1928 y 1934, Calles se mantuvo en el poder desde el partido, aunque México tuvo 3 presidentes en ese mismo periodo: Pascual Ortiz Rubio, Abelardo Rodríguez y Emilio Portes Gil. Con la llegada al poder de Lázaro Cárdenas en 1934, la inestabilidad política del país comenzó a desaparecer. Cárdenas fue el primer presidente que se mantuvo en el gobierno por 6 años, el mandato establecido por la Constitución de 1917. El ambiente intelectual mexicano se encontraba dividido entre la revolución y el socialismo. La Revolución Rusa de 1917 había impuesto una huella tan importante como la Revolución Mexicana en el pensamiento de algunos intelectuales de nuestro país. México vivía el esplendor del muralismo, un movimiento estético con una carga ideológica de izquierda que nunca se ocultó. Literatura, música, poesía, fotografía y pintura fueron artes que tuvieron un gran desarrollo en la década de los 30. Silvestre Revueltas, Javier Villaurrutia, Carlos Pellicer, Salvador Novo, Diego Rivera, David Alfaro Siqueiros, José Clemente Orozco, Frida Kahlo, María Izquierdo, Tina Modotti, Manuel y Lola Álvarez Bravo, entre otros grandes artistas, formaban parte del panorama artístico e intelectual del México moderno. Un común denominador en la temática de sus obras fue la revisión de la Revolución Mexicana. En este ambiente no es extraña la tendencia que siguió el cine mexicano, una vez establecidas las bases de la industria cinematográfica nacional. Política y arte apuntaban hacia la revolución como tema principal, y ese fue el camino que siguió la nueva industria.
Eso es todo por hoy. Si te ha gustado el video, te invito a que le des me gusta, lo compartas y te suscribas a este canal. Esto es Cineóptica y nos vemos la próxima. Adiós.